Bueno, entonces, buenas tardes para todas y todos y todes nuevamente. Em, Hoy quiero que retomemos un poco el tema de darwinismo social. Yo sé que ya en otros estudios lo han estado tocando, en especial Matías y Raimundo, yo sé que han estado enfatizando sobre el tema. Pero entonces quiero que clarifiquemos algunos puntos y que podamos todos aportar, porque sé que ya varios hemos estudiado el tema de darwinismo social. Entonces quiero compartir aquí pantalla. Ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? No sé si hacemos entre todos un recuento de lo que habíamos visto en el estudio anterior sobre darwinismo social, si recuerdan algo de lo que habíamos planteado en ese estudio. No importa lo Sí. que recuerden y vamos hilando. Yo recuerdo que en ese tema todavía hablado algo que ya la anciana Teja había mencionado, que era lo del tema del desarrollo, ¿ya? De lo que es el darwinismo y de cómo este darwinismo comienza a interpretar hoy en día lo que es esta visión del ateísmo moderno, de las ventajas intrínsecas y las debilidades intrínsecas y de cómo eso lo llevan a un plano social para comenzar a discriminar prácticamente. Ujú. Digamos que ese es el punto al que vamos a ir llegando hoy. Yo sé que ya todos estamos más familiarizados con muchos conceptos y con ese tema en particular. Pero en la última clase hicimos como un contexto profético para llegar a ese concepto. Y entonces hablábamos de estos textos, ¿recuerdan? Hablamos de Apocalipsis 16, eh, tomé esta cita de conflicto de los siglos y estas dos citas del espíritu de profecía para contextualizar un poco y miramos el tema de dragón, bestia y falso profeta y unimos esos tres conceptos a una función que esos tres, eh, es que esa Trinidad va a realizar, ¿sí? Y es que ellos, mirábamos con las citas que van a hacer una reunión y que tienen un objetivo en común, y entonces a partir de eso miramos que de allí salía nuestra visión también de lo que es la ley dominical, y digamos que aunque son personajes diferentes, compartían una visión del mundo, compartían una cultura, y que eso realmente era lo que los unían. ¿Recuerdan algo más de lo que hablamos en esa clase? Acá están como las notas que teníamos. Nosotros hicimos como un paralelo con la Trinidad de la extrema derecha. Entonces, yo puse como una comparación entre las diferentes actores de cada una de estas trinidades. Entonces, hicimos un paralelo entre la bestia, que ataca específicamente el género, ¿sí? Y que su característica principal es el sexismo. Entonces, la comparamos con el movimiento de los derechos humanos, de los derechos de los hombres, perdón, no de los derechos humanos. La comparamos con el movimiento por los derechos de los hombres y de la misma manera hicimos un paralelo con cada uno de los actores de la Trinidad y dijimos entonces que el dragón, eh, que específicamente quiere atacar al Estado, lo pusimos nosotros como paganismo en comparación con el pensamiento libertario, que específicamente lo que busca es disminuir el papel del Estado, ¿sí? Y también hablamos, eso todo está en la presentación anterior,
del falso profeta como el protestantismo, pero también hicimos un paralelo del protestantismo con el ateísmo, ¿sí? Eso para hablar para unir, digamos, esta triple alianza que nosotros conocemos, dragón, bestia y falso profeta, y la unimos con la Trinidad de la extrema derecha. Hicimos como un paralelo para ir buscando semejanzas y para mirar cómo es que realmente estos tres poderes se unen. Y llegamos a una conclusión, y la conclusión era que lo que los unía realmente no era que hicieran lo mismo, no era que el ateísmo se uniera específicamente con el protestantismo, sino que era lo que los unía. ¿Recuerdan? Una ideología, una visión del mundo. Exacto, ¿sí? Entonces, hablamos que lo que une esa triple alianza, esa triple unión, esa trinidad de la extrema derecha, no es que todos piensen exactamente lo mismo, tal vez habrán puntos en los que haya divergencia, pero que es una visión del mundo. Esa visión del mundo es lo que hace que sean una trinidad. Y en ese punto mencionamos que era importante para nosotros también como parte del pueblo de Dios, también parte de una trinidad, no hacer de acuerdo a lo que profesamos, porque eso es lo que está haciendo esta Trinidad. Está de pronto profesando cosas en común, cosas en las que divergen, pero su visión del mundo es una sola y su actuar es uno solo. Y por otro lado, nosotros también como Trinidad debemos también pues hacer lo que estamos profesando, que es este mensaje profético, ¿ya? No sé si tienen algún comentario sobre lo que ya vimos en el estudio anterior. Sé que ya fue hace como más de un mes, ya completamos. Matías, ¿quieres decir algo? No, solamente esa parte que dice ser dioses, como que, como podrías explicarlo un poquito. Ah, ok. Eso lo hablamos porque dijimos en algún momento que el ateísmo, al negar la religión, al negar y al basarse específicamente en una lógica, en una racionalidad, en una teoría esencialmente biológica, lo que hace es desconocer cualquier dios ajeno a ellos mismos. ¿Sí? Entonces, también es la esencia de su pensamiento realmente, ¿no? Ser como dioses ellos mismos. ¿Mm? Y eso lo hacíamos en comparación con esta trinidad de la que ya hemos hablado, dragón, bestia y falso profeta, con estos tres poderes. Ok, gracias. Listo. Entonces nosotros, César. Sí, o sea, en ese caso, ellos, o sea, es que todavía me confunde si ya también tenía la misma pregunta que Matías. O sea, en ese caso, cuando hablas de que ellos se ven a sí mismos como dioses, es porque ellos están adorando, por decirlo así, a este toro Apis, o sea, a un dios conforme a su imagen y conforme a su semejanza, pero no a Jehová, o sea, no al Dios verdadero. ¿Es así o entendí mal? Sí, sí, pero digamos para desmenuzar un poco más eso, ¿qué cree el ateísmo? Y es un poco para entonces irnos vinculando al tema que vamos a hablar hoy. ¿Cuál es su fundamento teórico? De que nosotros venimos de la evolución y de que no nos creó ningún dios, sino que venimos, sí, Exacto. de la evolución. Entonces, exacto. Entonces, ahí entramos en el tema del darwinismo.
¿cierto? Entonces la teoría de la evolución es en la que ellos se basan, porque por un lado tenemos el creacionismo y por el otro lado tenemos la teoría de la evolución, y ellos obviamente descartan el creacionismo y se van por la teoría de la evolución. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a desmenuzar, esa teoría de la evolución, lo que habla es de una distinción dentro de una misma especie, que es la que ya vamos a ver ahorita. La distinción dentro de la misma especie tiene como ciertos rangos, ¿sí? Y ellos se basan en esa distinción, en esa teoría, para crear su propia misoginia. Y a eso nos referíamos con el tema de ser como dioses, ¿sí? A pesar de que no se basan en una religión, que es lo que hemos estado estudiando, ¿sí? Que ese sexismo no se basa en la religión, porque siendo ateos tienen esa misma cultura sexista. Es en ese punto donde nosotros podemos encontrar cuál es su fundamento en el darwinismo social y en que ellos creen tener la razón a partir de argumentos biológicos de diferencias entre la misma raza humana. No sé si está un poco enredado, pero pienso que mientras desarrollamos el tema, lo podemos ir desarrollando, y si aún al final tenemos la duda, pues la discutimos más a profundidad. ¿Les parece? César. Sí, sí, claro. Listo. Bueno, entonces, hicimos un contexto profético para entender por qué hablábamos de darwinismo social y llegamos a la conclusión de que era a partir de la Trinidad. Hicimos ese paralelo con la Trinidad de la extrema derecha y los tres poderes que aparecen en Apocalipsis 16. Entonces, ya teníamos ese concepto, ese contexto para entender por qué íbamos a hablar de ese tema a nivel profético. Pero también yo quise citar este artículo que es escrito por una mujer que se llama, porque tengo el nombre, permítanme, lo busco. Ella es atea, es feminista y pues obviamente se relaciona en los círculos o en los contextos ateos, y entonces ella hace como una crítica a esa cultura dentro del ateísmo que es bien misógena. Entonces escribe Marcie Bianco este artículo que se llama El sexismo descarado está empujando a las mujeres fuera del movimiento ateísta de Estados Unidos. Este es un artículo que citó la anciana Tess, sin embargo, de allí se toman unos elementos, no todo lo que está allí escrito, ¿sí? Y ella especifica que hay dos razones por las cuales en el ateísmo hay misoginia y hay sexismo. Voy a conectar acá para escribir. Y estas son las dos razones que ella manifiesta, por las cuales en el ateísmo se vive tanto esa cultura sexista. Entonces, una de las razones es el darwinismo social y otra es que ellos quieren eliminar la religión. Cuando ella nos sitúa en estos dos razones, entonces nosotros vamos a enfatizar específicamente en el darwinismo social. Y entonces nosotros, ¿cómo vinculamos ese tema del darwinismo social al ateísmo y al sexismo? Y es precisamente con lo que estábamos hablando ahora con César, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que justifica el darwinismo? Pues que hay unas razones biológicas y naturales para que justifican las diferencias dentro de una misma especie. Permítanme que se me perdió acá donde iba a escribir. Voy a volver a hacer acá un esquema que había preparado.
Entonces, nosotros ya sabemos que dentro del ateísmo hay sexismo. Lo que queremos ahora mirar es por qué, de dónde sale realmente ese sexismo, o por qué, desde dónde se justifica, porque si nosotros no lo comprendemos, digamos que estaríamos desconociendo cuál es el corazón de su pensamiento, el pensamiento ateísta, y tiene un argumento y que nosotros debemos comprenderlo para no minimizarlo ni para menospreciarlo, sino para debatir bajo esas premisas, ¿ya? Entonces, tenemos aquí el darwinismo. ¿Qué pensamientos se nos vienen cuando hablamos de darwinismo? ¿Qué es el darwinismo? No estamos hablando de darwinismo social todavía, solo estamos hablando de darwinismo. Eso de que nosotros provenimos de animales y fuimos evolucionando. Viene de ese exponente, ¿no? De Darwin, del origen de las especies. Entonces vamos a poner acá uno de esos exponentes, pues el principal exponente, aunque hay muchas personas que han seguido desarrollando esta teoría, pues es Darwin. Entonces, él nos habla de un concepto, el que tú estás mencionando, César, y es que hay una variabilidad natural. Vamos a ponerlo aquí. Hay una variabilidad natural. Entonces, algo explicaba ayer Raimundo, yo lo vi en tu presentación, hoy no pude ingresar porque se me presentó un asunto con Isa. Pero entonces tú mencionabas un tema de las jirafas. ¿No lo puedes recordar? ¿Me escuchan? Sí, No sé si creo alrededor mío hay un poco de bulla. no te Pero bueno, preocupes. sí, como les estaba ayer mostrando, en un ejemplo de las jirafas, ponía a una jirafa más desarrollada físicamente y otra jirafa más pequeña, menos desarrollada. Y para el ámbito, dentro de su ámbito natural, la más fuerte se podría decir que era la jirafa más grande, iba a sobrevivir, ¿no? En cambio la otra, no. Y también el tema con su descendencia, con las crías, también de la jirafa más fuerte, podrían tener jirafas sus crías más fuertes, ¿no? Y en cambio la jirafa débil, se podría decir, menos desarrollada, no era bueno que tengan crías, ¿no? No es recomendable que tengan crías porque van a salir como ella, ¿no? Y por eso, claro, eso lo relacionaba con el tema de la superioridad y de que y que los más fuertes deben sobrevivir y eso, ¿no? Disculpe. Gracias, Raimundo. Sí, era eso. Entonces, la variabilidad natural es que las características superiores de cualquier especie van a favorecer que esa especie tenga mayor grado de supervivencia. Entonces, por ejemplo, también hablaba en los textos que leí de un pájaro. Si el pájaro tiene un pico más largo dentro de una misma especie, ¿sí? De ave, una de esas aves tiene la característica de tener el pico más largo, pues va a lograr alcanzar más fácil el alimento y entonces eso va a permitir que esa especie sobreviva más que el ave de la misma especie que tiene de pronto el pico un poco más corto. Y entonces lo que dice que esa variabilidad, esas pequeñas variaciones en el pico de un animal de la misma especie o en el cuello más largo de una jirafa en comparación con otra, esa variabilidad es lo que hace que la especie tome cierto rasgo y con el paso del tiempo evolucione y la especie
cada vez van teniendo más las jirafas el cuello largo, porque la que sobrevive genéticamente le traspasa su genética a la siguiente generación y demás, ¿sí? Entonces es como que básicamente es un proceso de selección natural, que es lo que nos explica Darwin. Voy a poner ese concepto acá que es importante. Uy. Selección natural. Y entonces en la naturaleza no hay una intervención para que esa jirafa que tiene el cuello más largo sobreviva, sino que simplemente el mismo ambiente y el mismo contexto hace que esa jirafa sobreviva sobre las otras de su misma especie, ¿ya? Y que esa transformación lenta que se va dando de generación en generación es lo que se llama la transformación de la especie, y esa transformación es lo que se llama, lo que crea una especie nueva, y es lo que se llama la teoría de la evolución, ¿sí? Entonces, la jirafa fue mejorando sus características generación tras generación y se da en un paso muy lento a través de los años, hasta que ya todas las jirafas tienen esa característica y así van mejorándose la especie poco a poco, ¿sí? Digamos que hay muchos cuestionamientos también respecto al eslabón perdido y demás, el paso del mono al hombre, y bueno, hay una serie de cosas en las que yo ahorita no voy a centrarme. César, dime. Oye, una pregunta que es que a mí también me la habían hecho hace mucho tiempo y, y me gustaría resolverla, aunque, o sea, yo tenía como una cierta idea, pero no sé si estará bien. Y tiene que ver es sobre el origen del color porque yo creo que el tema con el darwinismo social es que ellos se pusieron a investigar eso, lo del origen del color de la piel y por qué hay tantas variedades de color de piel y creo que se metieron con el tema de las mutaciones genéticas y tal. Y es que, o sea, efectivamente existen blancos, existen negros, existen morenos, existen personas de tez, o sea, diferente y así, hasta un poco más rojiza o cobre, así como también hay en los animales tipo en China hay unas mariposas que son, por ejemplo, son blancas en la selva, pero en la ciudad de China son polillas de color negro. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo uno se lo explica a alguien? O sea, si alguien a uno le pregunta, mira, y si todos venimos de Adán y Eva, ¿por qué existen colores diferentes de piel? Eso es una pregunta difícil para mí, no sé. ¿Qué Sí, piensas? yo tengo ahí algo que decir, pero quiero que lo construyamos entre todos. Judicita, ¿tú quieres decir algo? Sí, pues bueno, cuando uno identifica esa diferencia de patrones genéticos, muchas veces también se atribuye a las condiciones de cada lugar, o sea, el clima, la alimentación. eh, por ejemplo, entonces se le atribuye el color de piel a los asiáticos porque el tipo de alimentación, las verduras, las algas. Entonces, esa variabilidad también se da por las condiciones donde habita. Entonces, esa es una de las respuestas que yo conozco. Yo también la he manejado así, pero bueno, gracias por habérmelo confirmado, Judy. Sí, también yo entendía así, pero capaz había alguna otra cosa que se me escapaba. Raimundo también tiene algo que decir. Sí, lo que tengo entendido puede ser la adaptabilidad, ¿no? Como hemos visto el tema de los animales, por el lugar donde habita, y también puede ser, como estaba diciendo Yuri, el tema de las condiciones, ¿no? De la alimentación, el lugar donde están. Vemos que en África hace mucho más calor que en el Polo Norte, ¿no? O donde están los suecos, los noruegos, ¿no? Y todo eso creo que tiene que ver con la adaptabilidad también del hombre, ¿no? Como sus características físicas, ¿no? Podría ser. Gracias. Quiero decir algo. Y Martica.
Lo que pasa es que, bueno, esa inquietud también la he tenido yo por mucho tiempo. Resulta que en los dibujos, en todo, pintan a Adán y Eva blancos. Siempre pintan a Adán y Eva blancos y por ejemplo, y uno no se hace a la idea de que de pronto ellos no se sabe qué color de piel tenían. Entonces, yo investigando me di cuenta que, bueno, Ellen G. White dice que las 3 grandes razas salieron de Sem, Cam y Jafet. Y uno busca la palabra Cam y dice que es caliente, que es moreno. Entonces, pero, o sea, no sabemos, o sea, por ejemplo, yo no tengo claro, y sí la adaptabilidad tiene mucho que ver y cómo es que, o sea, tiene mucho que ver, pero por mucho que sea, siempre está en la genética porque, por ejemplo, una persona negra, por mucho que viva en Estados Unidos o en una parte que haya frío, siempre está más clara, pero siempre va a tener su piel y sus características de cómo es que de las personas negras. Y así, o sea, lo que yo quiero decir es que no sabemos desde el principio cómo era Adán y Eva. O sea, no sabemos. Y por ahí escuché yo algo de un señor que decía que, claro, eso es una teoría, eso no, que Adán posiblemente era blanco, era negro, perdón, y que Eva era blanca. Entonces que de ahí salieron las 3 grandes razas. Entonces, bueno, ahí les dejo mi inquietud. No sé qué opinan ustedes. Bueno, yo creo que a muchos nos han hecho esa pregunta. A mí también alguien una vez me hizo esa pregunta y yo no supe cómo responder con un buen argumento. Después, en un estudio, yo me acuerdo que algo discutíamos que era un tema solamente de melanina, o sea, el color de la piel tiene que ver con la melanina y el nivel de melanina que se tenga. Entonces, pues que es un tema de adaptabilidad y que simplemente, eh, ay, ya me olvidó. Algo de la melanina hablaban de que simplemente aumentaba un poco el grado y que pues ya se oscurecía más la piel, algo así. Pero, Sí, por la absorbancia de la luz, sí. ok, sí, algo habíamos hablado y yo no sé si era en este mismo espacio, pero sí hablábamos y recuerdo algo de lo de que no eran tantas diferencias, que simplemente era un tema de solamente, y si no mal recuerdo, era la melanina, que hablábamos que simplemente era un grado más de melanina y que por eso el color de piel era diferente, pero que no había Que diferencias mayores. Dime, Edith. Sí, quería opinar respecto a lo que dijo Marta. La importancia de si esto era realmente importante. Recuerdo que una de las presentaciones de Tess, cuando ella habló de la creación, no sé si ustedes se acuerdan, del prototipo, cuando habló de que nosotros podíamos crear y todas esas enseñanzas, ella hizo énfasis en esto, en que cuando Dios crea a Adán y a Eva, los crea juntos. Está haciendo énfasis en el prototipo americano blanco, en esa idea de las características, y hace esa comparación con el cielo, las características físicas de Satanás, lo que él quería y lo que él se veía a sí mismo, ¿no? Y lo que él tenía. Entonces, ella dice de que Adán y Eva no sabemos cuál era el idioma de Adán y Eva, ni siquiera sabemos el color de piel, ni siquiera sabemos el color de su cabello y eso. Entonces, y llega toda esa variación de la que estamos hablando
pero ella dice que ninguna de esas características forma un prototipo, sino que ellos mismos, la esencia de ellos dos era lo que era el prototipo, no las características. Entonces Estados Unidos tuvo que, tenía que aprender, ¿no? Y cuando el tiempo de la esclavitud tenía que haber cambiado o crecido en conocimiento para entender esto, para entender lo peligroso que era la supremacía masculina y blanca, sobre todo, ¿no? Este prototipo blanco, y ellos no lo pudieron entender. Entonces, crearon esa idea de razas que cuando Elena White habla cómo los ángeles miraban esto, a veces me pongo a... me imagino, ¿no? Imagino como digo, lo incoherente o tal vez ridículo que se ve la esclavitud simplemente la distinción de razas solamente por el color de la piel. Entonces, es toda una base de teorías y lógicas, parece razonables, pero no, que se construyeron en base a todo esto, ¿no? Y se le dio importancia a ese color de la piel, esa gran importancia que es todo lo que tenemos ahora. Entonces, me gustó cómo Tess lo vio, de que no hizo énfasis en eso, ¿no? En las características y eso, sino que era más la esencia de la pareja en sí. Pero bueno, solamente quería opinar porque Martita habló de esto, de cómo era Adán y yo. Gracias, Yo Edita. quiero- Sí, yo quiero Lili. decir algo. Bueno, en uno de los temas no recuerdo en cuáles, como hemos escuchado tantos, donde habla de la evolución de la raza, cómo llegaron a la conclusión de que la raza blanca era la raza pura. Mm, Entonces se veía al color de piel moreno, los negros se veían como la raza que no se había desarrollado, había quedado atrasada. Entonces, pero exactamente no sé, pero lo voy a buscar y lo voy a compartir en el grupo, porque yo lo tengo anotado. Como tengo tantos temas anotados, pero eso lo escuché. Gracias, Lili, gracias Yo por sí, tus aportes. Dime, Matías, adelante. ah, claro, esto, lo de la raza, digamos, en la ciencia también se ha perdido un poquito este tema, o mejor dicho, se ha hablado sobre que no se debería utilizar el tema, este nombre de raza, este título, para dividir, porque en realidad todos somos una sola raza, que es la raza humana, pero simplemente fue para poner por categorías, digamos, a las personas de distinto tipo de taxonomía, ¿no? O sea, físico, color de piel, color de pelo. Y lo que menciona, no sé quién mencionó, pero cuando hubieron los primeros hombres, y mencionan también creo que fue César que puso, Caí, algo así, el hijo de Cus, ¿no? De Can, que él sale con la piel tostada. Es lo mismo que he visto en algunos estudios que de alguna manera el color y eso viene hereditario, pero siempre hay variaciones, como tú dijiste, incluso de dos padres negros han salido hijos blancos. En África hay, no sé si han escuchado, que salen albinos, ¿no? Por decir así. Y son vistos como seres mágicos incluso. Hasta los ven o los quieren matar para guardar sus huesos. Y eso es un tema, bueno, de una creencia, ¿no? De ellos. Pero hay variedad, incluso dentro de una misma familia puede salir eso. O sea, creo que en sí la raza humana es la que deberíamos nosotros siempre prevalecer, porque esto es más como un tema ya de prejuicio que el ser humano lo ha llevado a hacer división, el tema de la raza, justamente por eso. Y Yo creo que también lo veo así. sí, o sea, claro, hay adaptabilidad, hay de alguna manera también en la condición climática, ¿no? Ambiental, también influye. Incluso acá en Perú, los que viven en la parte alta, o sea, en un nivel de mar alto, sus pulmones son más anchos porque el aire es más comprimido. Entonces, la misma altura hace que ellos también se sonroje digamos, sus cachetes, ¿no? Su cara. Eso, claro, es parte también de eso, o sea, pero, como dice, ¿no? En la ciencia se ve más que solo una raza y los demás son variables que pasan, ¿no? O sea,
Y eso lo que más bien ha perjudicado y ha sido tóxico este tema de las razas, de decir razas, porque en realidad incluso en cualquier otro lugar se ha visto casos de hijos que no salen igual a los padres, salen diferentes, ¿no? Y claro, claro, hay un gen, ¿no?, hereditario de todos, pero de hecho salen igual a los padres, pero no siempre, entonces cambia, ¿no? Sí, yo lo que quería aportar un poco ahí a la discusión también es que hay, hay diferentes teorías y esta teoría que estamos estudiando ahora nos muestra que hay dentro de la misma especie hay una variabilidad. ¿Cuál es el problema? Que se utiliza esa teoría para argumentar temas de racismo y de sexismo que es realmente el problema real al que nos enfrentamos, ¿sí? Porque nosotros lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo al ver estos temas es encontrar que no importa desde la perspectiva que yo me pare, si yo quiero argumentar mi sexismo, mi racismo, mi nacionalismo, tengo cómo argumentarlo, sea desde la ciencia o sea desde la religión, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que tengo eso dentro de mí, tengo ese sexismo y es difícil arrancármelo. Entonces, estas teorías lo que han hecho es tener un argumento, poner racionalmente un argumento para seguir siendo, para seguir discriminando, para seguir ahondando en las diferencias, ¿sí? Y poder argumentar y decir, así nos hizo la naturaleza, o así nos hizo Dios, o esa es la esencia biológica de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, sí como que lo miremos desde esa perspectiva. Estamos estudiando, digamos, este tema para comprender cuál es el argumento racional que hay detrás del sexismo, del ateísmo, ¿sí? Pero eso permea muchas subculturas, digámoslo de esa manera, ¿sí? Ahora, para cerrar de pronto los aportes que se han dado, yo pienso que sí hay digamos, es innegable que hay una genética, no podemos negar el ADN, pero lo que nosotros debemos entender es que estas teorías tienen una base sobre otra base sobre otra base, ¿sí? Entonces, sí, obviamente hay un tema genético, esa puede ser una base, pero entonces se pone otra y otra capa que lo que hace es que pone una diferencia entre esa especie. Y dice que dentro de esa especie hay una que es mejor y otro que es peor. Y allí es el argumento que nosotros, en el que no, obviamente el que vamos a debatir y en el que no podemos caer. Ahora, nosotros pasamos a otro punto, porque estábamos hablando, ya para ir retomando acá, no sé si ahorita seguimos en la discusión, pero para centrarnos un poco en lo que estábamos discutiendo, hablábamos del darwinismo, ¿sí? Y ese darwinismo hablaba de las especies en general, ¿sí? Pero resulta que ese tema, pues específicamente, así como nosotros lo hacemos, que empezamos a atar cabos y a decir, bueno, entonces en las personas, ¿cómo sería? Y en la sociedad, ¿cómo sería? Eso fue lo que pasó en el darwinismo social, ¿sí? Esa teoría que era netamente biológica se pasó a un escenario social, ¿sí? Y a partir de coger todos estos conceptos que tenemos aquí, todos estos conceptos, variabilidad natural, selección natural, teoría de la evolución, y pasarlo en un contexto social y empezarlo a ver en la raza humana, es que se generó un gran problema. Fue allí donde empezó también esta teoría a generar mucho daño, ¿sí? Entonces, en el darwinismo social, nosotros también tenemos un expositor que es un sociólogo, se llama Herbert Spencer. No sé si lo han escuchado. Últimamente hemos estado hablando de muchos autores, de muchos personajes. Tal vez no todos se nos queden tan grabados. Él era un sociólogo y voy a poner estos tres elementos que vamos a ver aquí en paralelo porque se desarrollan en tiempos similares. Y él precisamente estas ideas que tenía Darwin
las trasladó a una esfera social y las pasó de la biología a la sociología y empezó a mirar que también esas reglas que rigen la naturaleza, también esas reglas y esas normas de supervivencia del más fuerte tenían un escenario en la sociedad. Entonces, ¿cómo sería eso? Entonces, él decía, cuando nosotros tenemos más población, pues obviamente vamos a tener menos recursos. Oye. Y cuando hay más población, es la población que más va a sobrevivir, pues es la que va a poder tener esos recursos, ¿sí? Los más débiles no van a lograr la supervivencia, los más fuertes van a prevalecer, se van a reproducir y van a lograr mantener una selección natural adecuada, ¿ya? ¿Qué problema podríamos ver cuando se hace este postulado? Porque yo les digo que ahí viene el problema cuando también se pasó de estos conceptos biológicos a ya un tema social. ¿Cuál sería el problema de pasar eso tal cual a la sociedad? Yo creo que el problema entonces sería como trasladar ese pensamiento de la supervivencia del más fuerte y decir que una raza es más fuerte que otra y por eso sobrevive y la otra tiene que ser exterminada. Exacto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros pasamos ese concepto, entonces decimos, ¿qué dice este concepto? Entonces, cuando la población disminuye por una peste, cuando la población se enfrenta a un virus como el COVID-19, ¿es bueno o es malo? Según ese pensamiento es bueno porque estás destruyendo a los más débiles. Exacto, ¿sí? Entonces, según este pensamiento que viene del darwinismo, cuando hay una peste, cuando hay un virus, una pandemia, pues es algo positivo. ¿Por qué? Porque se disminuye la población. Voy a lograr menos población. Y cuando hay menos población, ¿qué logro? Pues voy a lograr una optimización de los recursos, ¿sí? O también dicen, bueno, yo no me vacuno, ¿no? Al final la selección natural hará su trabajo. Uh-huh. Entonces, el más fuerte se adapta para sobrevivir y los que tienen una salud débil, la misma naturaleza, por selección natural, ¿sí? Por variabilidad natural, pues va a sobrevivir. ¿Cuál sería el problema de ese también? ¿Qué se desconoce acá? Desconocemos. Adelante. No, perdón, ibas a decir algo que te interrumpí. No, porque no participaron, pero ya que vas a participar, aprovecho. Bueno, pues yo creo que el problema con eso es que ellos mismos no están considerando que existen factores que ellos no están tomando en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es el acceso a la salud que tiene la persona? ¿Cuál es el acceso a la educación? ¿Cuál es el acceso a un trabajo digno que le dé para tener esos medicamentos? Exacto. Se desconoce el contexto, ¿cierto? Y entonces siempre se mira que el más débil pues debe desaparecer y por eso también el pensamiento de la extrema derecha tiene que ver con el capitalismo, ¿sí? Con ese, yo no sé si alguna vez ustedes han estudiado esa teoría de dejar hacer, dejar pasar, ¿sí? Que tiene su fundamento capitalista y es que pues el más fuerte va a sobrevivir, el que se prepare es el que va a sobrevivir y pues los otros tienden a desaparecer como una cosa natural, ¿sí?
Ese es el pensamiento que está detrás del darwinismo y que está detrás del ateísmo y que está detrás de ese pensamiento nacionalista, racista, sexista, ¿sí? Y es que hay un tema de selección natural y hay un tema de evolución que yo debo dejar que sea y al cual no me debo interponer. Y entonces aquí, espérenme un momento. Ok. Aquí, ese concepto no solo evolucionó hacia el darwinismo social, sino que siguió su camino y hubo otro expositor que fue, tú hablaste también del Raimundo, y es Francis Galton. Y él propone algo más, más atrevido, digámoslo de esa manera, y es que no solamente ese tema es por selección natural, sino que en la sociedad no solo asume los conceptos que da Herbert Spencer, sino que además los modifica y dice que en la sociedad eso no debe ser por selección natural, sino que a esa selección natural se le debe ayudar y debe haber una selección artificial. ¿Y de qué se trata esa selección artificial? Pues que yo debo evitar la reproducción de los débiles, ¿sí? No solamente tengo que dejar que pase, sino que adicional tengo que involucrarme y evitar que esa población, que es la más débil, que es la más frágil y que no va a contribuir a tener una especie y una raza más pura, pues se multiplique, ¿sí? Y entonces allí viene el tema del mejoramiento genético de la especie, que fue un término que ya hemos visto, y ese término es un momento. Eugenesia. Ya lo habías mencionado tú, Raimundo, en tu presentación, y tiene que ver con que en esa eugenesia lo que se hace es contribuir a que esa especie se mejore, ¿sí? No dejarlo a la naturaleza porque va a tardar mucho tiempo, porque pues mientras se hace ese proceso, pues muchas personas de raza superior pueden desfallecer. Entonces, lo que se hace a través de esta técnica es que la genética, contribuir para que esa genética pura y esa buena simiente prevalezca, ¿ya? Entonces, cuando llegamos a este concepto, ahí sí que tenemos más problemas, ¿cierto? Porque entonces se veía un problema, por ejemplo, la inmigración. ¿Por qué generaría problema la inmigración? ¿Por qué estarían en desacuerdo con eso, de acuerdo a esta teoría? Porque permite que se mezclen genes buenos con genes débiles. Exacto, ¿sí? Entonces la mezcla de razas es una amenaza para este pensamiento, ¿sí? Que surge del darwinismo. Y esta teoría, pues, finalmente, digamos que abiertamente ya no es aceptada, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros hemos estudiado, y la anciana Tess lo mencionó en los Vespers, que este pensamiento es la base del holocausto nazi. Y cuando ese holocausto se da, pues después se hace una reflexión respecto a ese pensamiento de la selección artificial y de todo lo que se generó en la Segunda Guerra Mundial y dicen, no,
pues no está bien, no está bien. Sin embargo, es el corazón del ateísmo hoy en día, a pesar de que no se llame darwinismo social, ese es el corazón del ateísmo hoy, ¿sí? Y ese es el argumento tan racional en el que se basan los ateístas para justificar su sexismo y su racismo y su acoso a las mujeres y demás, ¿ya? Entonces, yo les iba a hacer una pregunta acá. Tenían mis apuntes, quería hacerles una pregunta. Bueno, esta premisa que nosotros ya conocemos, que es el pensamiento del ateísmo, ¿es compatible o es incompatible con una postura cristiana? Es incompatible, ¿no? ¿Por O qué? bueno, eso depende, porque por ejemplo, como lo decía Edith hace rato, para los protestantes, ese pensamiento que ahorita estás explicando, para los protestantes en los Estados Unidos, eso es súper ideal y porque ellos tienen esta imagen prototípica de hombre blanco, cristiano conservador, occidental, todo, ¿ya? Pero para el cristianismo que estamos, bueno, que procuramos y que otros profesan hoy en día, que son parte, pues, de este mensaje, para este cristianismo nuestro, por decirlo así, no es compatible ese cristianismo con el pensamiento de esta persona, porque eso es racismo, eso es nacionalismo. Ujú, sí. Yo creo que planteé mal la pregunta. No es el cristianismo, sino para la derecha religiosa, tal vez. Para la derecha religiosa y para el protestantismo extremo, ¿este pensamiento estaría contrario o tendrían algunos puntos en común? Sí, sí, Tendrían en puntos en común. ¿Cierto? Ujú. Porque cuando nosotros hablamos de defender la desigualdad, bueno, por ejemplo, si yo le pregunto a una persona de la derecha cristiana conservadora respecto a por qué no aceptar a una persona homosexual como parte del pueblo de Dios, ¿cuál sería su respuesta? dirían, porque Dios creó al hombre y a la mujer, dice así. Y entonces volvemos aquí a un esencialismo biológico. O sea, el argumento puede ser biológico también, ¿sí? O puede ser pues porque Dios escogió a Adán y a Eva, no a otro tipo de género. Digamos que ese es el argumento, ¿sí? Y siempre se va como a la biología y a que esa es la naturaleza y a que así nos creó Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos defender la desigualdad, podemos encontrar cualquier argumento para defenderla. Podemos encontrar argumentos desde la biología, desde la religión o desde cualquier otra teoría que revisemos. Podemos encontrar argumentos para, para la desigualdad, ¿cierto? Porque nosotros hemos visto que ese es el pecado que se difundió por todo el mundo, ¿sí? Y a pesar de que dentro del ateísmo siempre se hable de que ellos son muy racionales y que se van es a la ciencia y a la biología y a la naturaleza, pues vemos que simplemente lo que ellos hacen es tener un argumento para seguir practicando su esencia, que realmente es favorecer el sexismo y la desigualdad, ¿sí? ¿Tienen algún comentario? Y así, estaba leyendo un libro de psicología y decía que
en el tiempo de los inicios, ¿no? Por ejemplo, y cuando salió esto de la teoría conductista de Skinner, y que Skinner, pues, bueno, relacionaba, digamos, el tema del aprendizaje a dos elementos, que era el estímulo y respuesta. Y él hacía experimentos con animales, después ya lo empezó a hacer con humanos, y él decía que así como los animales aprendían, los humanos también tenían que aprender, y esa era su base. Recuerdo que en este libro dice que eh, el tema de nuestra visión del mundo muchas veces influye también en cómo iniciamos una teoría. Es como, digamos, ellos eran sexistas antes de ser también científicos, y su visión del mundo, su hipótesis del mundo era también sexista. Y parten de ahí, todos digamos, sus experimentos, y parte de ahí también. Entonces, así como pasó con mucha gente que, ¿no? De las ciencias, lo mismo pasa. Yo creo que es más por eso que ellos tienden a manipular también, porque, claro, de ahí se nota que, aunque ellos digan que es algo muy, muy científico, con datos, evidencias, se ve, ¿no? Muchos de los errores, ¿no? Y hoy se notan más claramente, ¿no? Así es, sí. Jess, te podría pedir un favor, Dime. que me explicaras nuevamente lo de la eugenesia. Claro que sí. Espérate, lo cuadro aquí. Bueno, la eugenesia es un concepto que nace de transformar este concepto de variabilidad natural, de selección natural, hacia la selección natural. Eugenesia, voy a buscar acá, yo había buscado inclusive qué significaba la palabra, acá lo tengo. Significa, es una palabra griega que significa buena simiente o nobleza de herencia. De lo que nos habla este concepto es de ayudar a la reproducción de la especie superior o favorecida, o la raza más pura, ¿sí? El argumento para ello es que eso va a favorecer o va a contribuir al mejoramiento genético de la especie. Entonces, eugenesia significa eso, que una raza más pura. ¿Y cómo se hace? Pues ayudando a que esa especie mejore a través de erradicar la especie que no es favorable. ¿Cómo se erradica esa especie? Pues a través de... Esterilización. Impedir que por se ejemplo, sí, leía yo, por ejemplo, que basado en esa teoría, muchas veces se privó a personas con discapacidad de cualquier tipo de procrear, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues, se impedía que esos genes pasaran a otra generación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es algo bastante cruel. Judy, ¿sí te ibas a decir algo? Sí, quería volver un poquito a lo que estaba comentando Matías, que es desde la postura que el científico pues lo analice, porque hemos visto que, por ejemplo, en el tema de las vacunas, la mayoría de científicos pues llegan a que crea defensas y solo una parte dice que no para defender esas teorías. Sin embargo, también hemos visto que gracias a la ciencia también se ha podido analizar el cerebro de la mujer y el hombre y son iguales. Hay unas cosas que cambian, pero no, o sea, son iguales. Y también se ha podido también lo que de la mujer, que se pudo decir de que no depende del sexo de la mujer al un niño. Eso quería decir como por ese lado, como que ha sido también bueno para también quitar esas teorías que ellos mismos han puesto e inducido en la gente. Y también quería que cuando estabas desarrollando el término o hablando un poco de la eugenesia, y tú dijiste como la simiente, ¿no? Entonces en mi cabeza se puso, o sea, me pongo a pensar como la buena simiente, la buena semilla para Dios,
es diferente y esta sería como la contraparte, pensándolo como sí, o sea, en la vida, Haciendo sería como un la onda paralelo. siguiente, pero entendido, sí, estaba pensando en eso. Gracias, Judith. Ay, Perdón, perdón. Ah, no, dale, dale, Rey. ya. Claro, Ah, ahí Mati. lo que hice. Ah, gracias, gracias. Vale, entonces, me recuerda a Hitchens, cuando Hitchens hace este artículo de las mujeres no tienen sentido del humor, y cuando Hitchens dice esto y menciona que las mujeres mediante la edad, mientras que más avanzada tengan, pues empiezan ya a tener más sentido del humor. Entonces, esto es como que él vive, o estos científicos viven en una época, tenemos que ver, como dice, el tiempo también en que ellos están, más anterior a, obviamente, Darwin, todos, viven en un tiempo muy heteropatriarcal, más extremo que ahora, ¿no? Obviamente. Entonces, todo eso influye en todo, en el constructo de ellos también, de su visión del mundo. Entonces, de hecho, van a tener temas así, estos resultados, estas evidencias que ellos ven, y lo aplican también a su visión del mundo. Por eso también es sesgado, porque ellos no buscan, digamos, hacer contrastar, ¿no? Con más información, así como ahora hace Gina Rippon, de hecho, y ella pues obviamente diría que está en desacuerdo totalmente con ellos. Y me hace pensar, ¿no? Cuando él habla de esto es porque él también seguramente tiene un modelo, puede ser su madre, incluso cualquiera de nosotros puede decir, ¿no? ¿Cómo es tu madre? Y vas a decir que es ame casas, siempre fue sumisa, siempre esperó del padre, digamos, el dinero de casa, ¿no? La protección. Entonces, todos estos elementos que suman mucho a veces a nuestra misma cosmovisión de todo. Y también en la ciencia se ha visto estos sesgos y se ven. El tema es cómo nosotros ahora vemos esto y podemos ya dilucidar mejor porque tenemos otra información y lo podemos ya comparar y sacar una buena conclusión. Así es. Gracias, Mati. Antes de darte la palabra, gracias. Lili, ¿te quedó claro el concepto? Disculpa. Sí, gracias, ya te iba a dar las gracias, pero ya habían tomado la palabra, estaba esperando, gracias. Sí, no, vale, Lili. Gracias, ¿querías decir algo? Sí, no, quería comentar con respecto a lo que tú decías de la eugenesia para que prohibían, por ejemplo, que las personas que tuvieran alguna discapacidad se reprodujeran haciéndoles eugenesia. Quería comentar lo errado de esa teoría porque, por ejemplo, mi sobrina es psicóloga y trabajaba en una escuela para chicos con discapacidad intelectual. Y muchos de ellos se casaron entre sí, ya después de muchos años, ¿no? 20 y pico de años, se casaron entre sí y tuvieron hijos, y los hijos nacieron totalmente normales, o sea, sin ninguna discapacidad. Así que, como esas teorías son teorías nomás. Así es, así es. Además de muchas atrocidades, ¿no? Que se cometieron respecto a entender esta selección natural o esa selección artificial y ayudar a la humanidad a crear una raza supuestamente más pura, ¿sí? Entonces se atropellaron muchos derechos de muchas personas. Permítame un segundo, voy a conectar el computador. Ya. Ya, perdón, es que estaba a punto de apagarse el computador. Bueno, entonces, para ir concluyendo, quiero como que vayamos reiterando. Lo que estamos acá viendo es la metodología que sigue el ateísmo para justificar los abusos, para justificar que los hombres tienen derecho a expresar sus deseos sexuales en cualquier contexto, porque pues esa es su naturaleza, hace parte de su evolución, es su esencia biológica,
¿sí? Y para justificar que pues son incapaces de cambiar. Y que como ellos son incapaces de cambiar, pues entonces se justifica que las mujeres deben tolerar cualquier tipo de atropello, cualquier tipo de abuso, porque pues la esencia del hombre, del macho, del reproductor, pues esa es una esencia y entonces eso no se puede modificar, ¿ya? Y por eso es que nosotros vemos los argumentos que ellos dan respecto a favorecer siempre ese sexismo y siempre a defender al hombre abusivo por encima de cualquier situación, no importa el contexto, porque ellos tienen un argumento y una visión del mundo que les permite defenderlo supuestamente bajo una premisa biológica y totalmente racional, ¿ya? Eso es la metodología que se utiliza dentro del ateísmo, aunque ya no lo llaman darwinismo social, ¿cierto? Simplemente dicen que están defendiendo la biología humana y que eso es innegable y que esas diferencias son innegables y que entonces por eso su enemigo es el feminismo, al igual que la religión, ¿ya? También como conclusión quiero que nos llevemos algo que repitió mucho la anciana Tess en los Vespers, y es que la religión no es la causa del sexismo, no es ni la causa ni el todo, ¿sí? De ese pensamiento de derecha extrema, sino que nosotros vemos que desde muchos argumentos se puede favorecer una imagen, una idea, un ideal sexista, desde muchos argumentos, ¿sí? Entonces, nosotros nos centramos en algún momento en mirarlo desde lo religioso, ¿sí? Pero para nosotros debe ser claro que el sexismo no obedece a, a la religión específicamente, sino que nosotros lo vemos en este, por ejemplo, en este grupo que estamos estudiando, que es el ateísmo, y vemos la metodología mediante la cual ellos argumentan que el sexismo es algo que debe ser, pues son diferencias naturales entre hombres y mujeres y al hombre no se le puede negar su biología, ¿ya? No sé si quieren decir algo más como conclusiones. Si no, vamos cerrando. ¿Quieren? Pues, a ver, ya va, se me olvidó lo que iba a decir, no sé si otra persona va. Dale, después, si me acuerdo, pues. Ok, vale. ¿Alguien más quiere de pronto hacer alguna intervención? A modo de conclusión o comentario. Debemos revisar, ¿no? También, César. Ok, Sí. No, César dale, y luego. Rey, creo que era, dale. Y Sí, después, gracias, César. Con respecto a lo último que decías, Jesse, ¿no? Con respecto a que el hombre es así por naturaleza, por su biología, lo que más me da pesar es que dan a entender que también que la mujer es la culpable, ¿no? De que ellos sean así, que ellos sean, me refiero a que ellas provoquen que el hombre reaccione de esa manera porque es su naturaleza, ¿no? Con respecto a la vestimenta, esas cosas, ¿no? Y es algo también terrible, ¿no? Que a la víctima la terminan siempre tachando de culpable. Claro que sí, y hace parte también de este movimiento de los derechos de los hombres. Su pensamiento también se basa un poco en esto, ¿no? Hay una biología y la biología nos hizo a nosotros más vulnerables y las mujeres sí tienen características de seducción hacia los hombres y entonces nosotros los hombres somos los que estamos desfavorecidos, ¿no? Tiene que ver con eso. César, ¿tú ibas a decir algo? sí, bueno, dos cosas. Una que, a ver, con lo último que dijiste, y sí, o sea, ese es el énfasis que ahora uno tiene que comprender que ese pecado está interiorizado en absolutamente todos los seres humanos
sin importar de qué religión sean, o si son ateos o no teístas o agnósticos o lo que sea. O sea, el mundo en sí está cargado de ese pecado. Y es porque, a ver, por ejemplo, Caín, cuando se nació lo del tema de Caín y eso, ahí nosotros vimos que uno de sus descendientes, que era Lamec, él practicaba el sexismo, pero es que los descendientes de Caín odiaban a Dios. Lo leímos allí en Patriarcas y Profetas cuando ya presentó, o sea, lo odiaban. Por decir algo, ellos no eran teístas y sin embargo ellos lo practicaban, ¿ya? Y después vimos cómo los hijos de Dios se contaminaron con este mismo pensamiento, porque dice de que tomaron hijas para sí. O sea, tomaron de las hijas del hombre para sí. Y esa misma palabra de tomaron es la misma palabra que utiliza la Lamec cuando tomó a estas dos mujeres. Y esa palabra tomar era secuestrar, era esclavizar, ¿ya? Entonces, los hijos de Dios repiten las actitudes de estos tipos que odiaban a Dios, ¿ya? Entonces vemos el paralelo también con hoy en día de que la iglesia está en la condición que está, no porque la iglesia sea mala, porque esto es otro error. Y es que cuando uno vio en 2019, cuando el Anciana 3 presentaba y después pasó lo de Future for America, o bueno, yo no sé ustedes, pero por lo menos yo, o sea, hablo de mí, yo confundí muchas cosas y yo comencé a culpar en sí a la iglesia, como ver a la iglesia ahora de una forma mala, como verla como lo peor, ¿me entiendes? Y no es la iglesia, o sea, es que la iglesia se contaminó con ese mismo pensamiento del mundo, ¿ya? Y es que todo el mundo está en esa misma condición. Por eso es que David decía, yo fui engendrado en pecado, ¿ya? Y es por eso mismo. Y la idea de Dios con estos temas es hacernos comprender eso y buscarlo, ¿ya? De que no es porque tú hayas sido criado en una iglesia u otra o en una visión religiosa o sin visión religiosa, lo que sea, no es que tú estás mal, de que yo estoy mal y que tenemos que buscarlo y ya, y ser igual a él, porque si no, pues te pierdes, punto. Y, o sea, eso era uno que me parece que era lo último que cerraste, que fue, o sea, lo ideal, es la conclusión. Y lo otro que era de que lo que por lo menos decía al final este Raimundo sobre esta visión que tienen algunas personas de ese tema de culpabilizar a la víctima. Y yo recuerdo que yo por lo menos cuando yo llegué aquí a esta ciudad, pues estaba, estaba solo, o sea, en la ciudad no tenía nadie así cerca. Y pues me conseguí con un grupo de gente de la iglesia adventista, comencé a compartir con ellos, pero llegó un punto en el que ya dejé de compartir con esas personas y me distancié, muchísimo. O sea, yo en su momento lo vi como una oportunidad de, oye, intentar ser una buena influencia para ellos y que cambiaran, pero me di cuenta que en verdad esa gente no cambia tan así, tan fácil, aunque tú estés en medio de ellos, no. Y es que ellos ya tienen una visión bien rara, porque, por ejemplo, yo dejé de asistir totalmente a esas reuniones ya hace como 8 meses más o menos, cuando un pastor de ellos literalmente dijo, nuestras mujeres se salvan de ser violadas por tener unas faldas largas. Miren las mujeres del mundo cómo las violan todo el día. Si están viendo, esa es la diferencia entre ellas y yo. Y allí ya yo dije, o sea, no puedo, o sea, yo no puedo estar en una misma reunión con ellos, eh, o sea, cuando ellos se expresan de esa forma ya, y gracias a Dios, ¿no? Por lo que es el mensaje que de verdad te ayuda a cambiar esa mentalidad que capaz llegamos a tener muchos en su momento, pero te lleva a un punto en el que ya tú no puedes compartir más esas ideas de esa persona, ¿ya? Entonces, nada, o sea, eso era lo que quería decir. Gracias. Yes. Yo quiero Jessica. dar una parte y es con respecto a lo último que estaba diciendo César, y es, en la universidad hace poquito fueron violadas dos jóvenes y pues en la juventud se ve
se visten de muchas maneras. Sin embargo, me puse a pelear en el grupo porque era en un curso. Y esa mentalidad que tú hablas, César, de los pastores y la iglesia y las faldas largas, no solamente la tenemos en las iglesias. Y creo que este tema nos afirma en cuanto al tema que hemos venido estudiando y nos afirma en el sentido del sexismo, de cómo no es esa mentalidad que se tiene, esa cosmovisión, lo que va a desunir, porque es algo que tienen en común muchas áreas. Entonces, tú vas a la iglesia y lo hablan de la misma forma. Tú hablas con jóvenes y lo tienen igual. Vas a una universidad y lo tienen igual, lo piensan de la misma manera, porque estaba vestida así, fue que le pasó, y ese es el discurso que manejan. Entonces ahí ya se divide y para uno ya es muy claro debatir y no caer, porque pues el darwinismo en sí te lleva también por muchas áreas y ellos empiezan a darte como información de otras áreas, pero lo que nosotros nos afirma y nos centra es este tema principal que es el que hemos venido eh, compartiendo durante todos estos meses y lidiando para cada uno de nosotros. Entonces, eso quería decir. Vale. Listo. ¿Alguien más? Bueno, entonces, de verdad que les agradezco mucho la participación porque así podemos nutrir el tema y ayudarnos los unos a los otros a ir construyendo los conceptos realmente. El centro es el sexismo, el centro es ese pecado, ¿cierto? Y ya desde donde yo me pare para justificarlo es otra cosa. Pero por eso es que nosotros tenemos que también luchar mucho con profesar y actuar de acuerdo a lo que profesamos, ¿cierto? Porque no es tan fácil. A veces caemos en actitudes sexistas o en comportamientos sexistas, parándonos desde diferentes posturas, desde diferentes argumentos, pero el fin siempre es entonces justificar de una u otra manera el sexismo. Entonces, hoy lo que vimos fue esa metodología que tiene el ateísmo a través de argumentos muy sólidos para justificarlo, pero hay muchas formas de justificarlo, ¿ya? Entonces, es en eso en lo que no debemos caer. Voy a dejar de compartir. No sé si alguien me quiere ayudar con la oración final. Sí, yo puedo. Claro que sí. Gracias, César. Oremos. Nuestro querido Jesús, queremos pedirte perdón si te hemos ofendido en nuestras vidas y darte al mismo tiempo las gracias por esta oportunidad que tiene cada una de las personas aquí reunidas y también hijos de Dios en el mundo, como tú mismo lo tienes escrito allí en tu palabra, que los hay, darnos la oportunidad pues de cambiar esta visión del mundo, esta mentalidad que como lo vimos hoy, pudimos llegar a compartir desde distintos puntos, pararnos en distintos argumentos y sin embargo haber estado del lado equivocado de la historia. Y pues es eso, agradecerte de que hoy en día pues tenemos una nueva oportunidad de pararnos en el lado correcto y pues disfrutar contigo una eternidad en la que podemos comprenderte cada vez más y hasta el infinito, esa mente que tienes tan llena de sabiduría, Señor, y que pues podemos llegar a ser una con ella. Queremos darte pues las gracias por esta oportunidad y pues gracias por este tema que nos ayuda a reflexionar y a meditar sobre nuestras actitudes, nuestra vida y, y también sobre nuestro futuro para no volverlo a cometer. Pido una bendición pues para mí y para cada una y cada uno de los presentes para que pueda tener una semana productiva, una semana en la que puedan estar resguardados bajo tus alas y pues seguir comprendiéndote, sacar el espacio para seguir estudiando y comprendiendo más de tu carácter. Así que bueno, querido Dios, pues queremos pedirte esas cosas, queremos pedirte también por lo que es nuestra salud,
nuestro empleo, reiterar ese pedido que hizo Liliana en un principio sobre el libardo y también sobre los pedidos que cada uno de nosotros pues no pudo expresar o le dio pena, no sé, expresarlos en su momento, pero tú conoces su corazón para que puedan recibir esa respuesta de tu parte o la bendición que te están pidiendo o el milagro que tal vez ellos estén allí solicitando en secreto. Queremos darte, queremos entregar en tus manos pues esos pedidos y nada, por favor acompáñanos entonces en esta semana y que podamos tener la oportunidad de caminar contigo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Yo lo que dije que Muchas